primer Fatel Talk lo hemos llamado Lo dejo cuando quiera y vamos a empezar a hablar sobre las adicciones en el entorno laboral. Un tema que consideramos muy interesante y muy oportuno, dado que creemos que es un problema que está en la sociedad y también a nivel laboral, ¿no? La palabra adicción está íntimamente relacionada con la palabra absentismo, bien por el propio daño que ocasiona en el trabajador adicto, o bien por los accidentes que pueden estar detrás de una adicción, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en aquel trabajador que es adicto y que trabaja en altura, o que maneja maquinaria, o que maneja algún tipo de vehículo, ¿no? Y bueno, para hablarnos de este tema, hoy tenemos la suerte y el lujo de contar con un invitado de excepción, como es Pedro García Aguado. Pedro, muy buenos días. Hola, buenos días, Carlos, y buenos días a todos y todas las participantes que han pensado que hoy era un buen día para hablar de este tema. Sin duda. Bueno, supongo que todos o la mayoría conoceréis a Pedro, pero bueno, para hacer un breve repaso a su currículum y a su trayectoria, Pedro es cofundador del Centro Tempus, un centro dedicado al tratamiento de prevención y adicciones. Es también CEO de aprendereducar.org, que es un método creado por él mismo y por Francisco Mena Castaño para el tratamiento de conductas en niños y adolescentes. Es también conferenciante y escritor, donde ha publicado diversos libros como Mañana lo dejo, Dejarlo es posible, Aprender a educar o A salvo en la red. Y también hasta hace muy poquito, hasta febrero de este mismo año, ha sido director general de Juventud de la Comunidad de Madrid. Además, pues supongo que además la mayoría le conoceréis por su paso por televisión, al ser presentador de televisión del programa que se emitió en 4 durante 7 temporadas, que se llamaba Hermano Mayor. No solamente esto, sino además también Pedro tiene una amplia trayectoria deportiva. Fue un destacado waterpolista en una selección de waterpolo histórica que nos hizo campeones del mundo en el año 98 y campeones olímpicos en el año 96. Además, Pedro, a nivel individual, fue elegido mejor jugador de la Liga de Waterpolo en el año 2001 y nombrado miembro de la Real Orden al Mérito Deportivo en la categoría oro. La primera pregunta que te quería hacer es un poco esa, es decir, ¿cómo un deportista de alto nivel como tú, de éxito, que se encuentra, digamos, en aquel momento, ¿no?, en el punto álgido de su carrera deportiva, cómo comienza a coquetear con las drogas y cómo eso pasa a ser una adicción y, sobre todo, cómo te afectó a tu carrera deportiva y profesional, sobre todo? Bueno, buenos días. Claro, para hablar de esto, lo primero que tengo que decir es que, bueno, como hacen las reuniones aquellas, ¿no?, de Alcohólicos Anónimos o de Narcóticos Anónimos, hola, soy Pedro y soy adicto, y todos dicen, hola, Pedro, te queremos. La verdad que esa no fue mi entrada en un centro terapéutico. Yo ingresé en un centro terapéutico en el año 2003. Me diagnosticaron adicción con 34 años. Eso no quiere decir que yo enfermase justo en ese momento, sino que yo ya venía de mis inicios. Y ante la pregunta de por qué un deportista olímpico empieza a coquetear con las drogas, yo ya venía coqueteando con las drogas desde muy jovencito. Normalmente la edad de inicio, luego me parece que vas a comentar algo de eso, empieza en España a los 13,9 años, 14,01 años, y es una edad muy temprana. Yo empecé con esa edad a consumir alcohol y, bueno, pues a entender que a lo mejor el consumir algún porro que otro yendo a clase de latín podía ser algo muy divertido. Claro, empezar con esa edad y acabar con 34 años, estamos hablando 20 años de consumo. ¿En qué momento aparece la adicción? Yo creo que posiblemente, en mi caso, en mis primeros consumos. Con lo cual yo ya entré en el mundo del deporte de élite, posiblemente siendo un adicto, sin saberlo, sin conocer qué era la adicción, porque en aquel momento, como muchas personas a día de hoy todavía ocurre, consideran a un adicto, pues si nos basamos en los adictos de los años 80, que eran consumidores de heroína, pues gente más deteriorada, con un sistema vital muy destruido, de unos barrios incluso desfavorecidos. Entonces ese estigma o ese prejuicio a mí me impidió darme cuenta de que yo con corta edad ya tenía serios problemas de adicción. Claro, mi forma de consumir no era un consumo diario, era un consumo cíclico. Entonces ese consumo cíclico aún más me mantuvo engañado durante mucho tiempo
para darme cuenta de que realmente yo me había convertido en un adicto, ¿no? Luego hablaremos de lo que es la enfermedad de adicción. Entonces, ¿cómo me afectó eso a mi carrera? Pues imaginaros la situación de consumo cada fin de semana, cuando te vas de fiesta, etcétera, etcétera, pues con 18 o 20 años es aparentemente lo normal, ¿no? Luego el lunes vas a entrenar y no tienes ningún problema, aparentemente. Entonces vas rindiendo, vas rindiendo, vas rindiendo, hasta que en el año 98, me acuerdo, con 30 años, yo ya empecé en un declive importante. Faltaban mis entrenamientos, no disfrutaba de lo que hacía, cada vez tenía más deudas, tenía ese miedo de, aunque yo no consumía ninguna sustancia ilegal para rendir más, pero si había consumido una sustancia ilegal el fin de semana anterior, eso me podía dar positivo en un control, con lo cual acabaría con mi carrera. Entonces, todo ese tipo de situaciones lo que hacían es que yo no disfrutase de aquello de lo que mejor sabía hacer, o lo que mejor sabía hacer, que era la práctica del deporte profesional del waterpolo. Claro, digamos, la definición no sería todo lo que conseguí, sino lo que dejé de conseguir por ya ser un adicto. Y no cómo me podía haber sentido, sino cómo me sentía, que eso lo defino yo muy bien cuando voy a los coles a hacer conferencias, con el corazón de la conferencia que pongo un vídeo de mis mejores momentos deportivos, semifinal de los Juegos Olímpicos de Barcelona, la final de los Juegos de Atlanta, el Campeonato del Mundo, imágenes de éxito, pero que van con una canción de Pastora que se titula Desolado. Y esa es realmente la sensación que siente una persona con trastornos adictivos. Va en su día a día, pero el taraná interior, la forma de estar, es muy triste. Entonces, yo no empecé a coquetear cuando era deportista de élite, sino que yo ya fui deportista de élite, fijaros lo que ocurre, ya fui deportista de élite siendo un adicto, sin saberlo. Y eso produjo que yo mis recuerdos sobre aquellos momentos tan maravillosos y haber conseguido lo más alto de un deportista no sea un sentimiento de felicidad, sino sea un sentimiento más bien agridulce. ¿En qué momento se pasa esa línea de ser un consumidor o considerarse un consumidor a ser un adicto? Pues que tal vez esa línea como tal no existe. Es muy importante, y eso lo aprendí yo al pasar por el centro terapéutico, llamar a las cosas por su nombre. Entonces, en la sociedad a veces es difícil, ¿no? Esto que dices de la banalización, ¿no?, de algunas sustancias. Yo voy a dar la definición que da la Organización Mundial de la Salud sobre droga, ¿vale? Porque a mí no me gusta demonizar ni me gusta dogmatizar, me gusta encuadrar las cosas en su marco, ¿no?, en su terreno de juego. La Organización Mundial de la Salud dice que droga es toda aquella sustancia que una vez ingerida por el organismo es capaz de alterar una o varias funciones del mismo. Si nos quedamos en esa parte de la definición, todas las medicinas son drogas, evidentemente, ¿no?, porque alteran y modifican una o varias funciones de nuestro organismo. Es más, están muchas veces para eso. Pero luego nos vamos a la segunda parte de la definición, que es que dice que droga también son sustancias capaces de alterar el comportamiento y la toma de decisiones. Entonces ahí ya nos vamos a las drogas psicoactivas o las sustancias psicoactivas. Dentro de estas sustancias, todos y todas sabemos que hay legales e ilegales, ¿vale? Entonces, dentro de las legales, sencillo, las hipnosedantes, los hipnosedantes, antidepresivos, ansiolíticos, hipnosedantes, tabaco y alcohol, ¿vale? Tendríamos esos tres grandes grupos. Luego en las ilegales tenemos todas las demás, como puede ser la marihuana, el hachís, la cocaína, el éxtasis, LSD, heroína, etcétera, 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 ¿vale? Teniendo esto claro, así podemos prevenir mejor, ¿no? Y así podemos ayudar a nuestros hijos y a nuestras hijas a que entiendan que a lo mejor cuando van de botellón, ese sorbo de esa bebida puede llevar, si es una cerveza, solo parte del contenido, menos, sería un 5, un 4, un 3, un 8% etanol, pero en los destilados ya estamos hablando de un 50 o un 70% de etanol, de la droga, ¿vale? Entonces, dicho esto, es muy importante que dentro de los hogares no se banalice, sino que a todo se le llame así. Es verdad, oye, tomarse un vaso de vino no es drogarse, ¿de acuerdo? Pero sí que si te tomas 3, 4, 5 o una media botella, puede que el efecto del etanol te haga ir lo que se llama intoxicado. Entonces, si tú vas con ese estado al trabajo, dependiendo del trabajo que tengas, posiblemente puedas tener problemas. Fíjate que lo bueno que dice la encuesta es el trabajador, la trabajadora solo se fija en la consecuencia, es decir, bueno, un accidente laboral, pero es que hay muchas cosas antes que afectan a esa persona, a ese trabajador, a esa trabajadora. No hay que irse solo al desenlace desastroso de haber consumido alguna droga, porque hay gente que no es adicta, pero un día se va a una comida y luego tiene que coger un tractor o tiene que coger un toro de esos y la lía, y no es un adicto, pero ha consumido quizás esa droga en exceso durante la comida. Con lo cual,
Centrémonos también en el proceso que lleva a construir luego a que ocurra ese accidente, ese sufrimiento, ¿no? Que yo, ¿por qué dejé de consumir drogas? Porque era sufrir. Cada día o cada fin de semana que salía tenía que consumir. Ese sufrimiento que sufre el adicto o la adicta, la persona adicta, es lo importante, no solo el desastre, que también es verdad, el accidente laboral. Entonces, me preguntabas sobre si hay algo que te avise. Mira, el proceso de desarrollo de una adicción sigue estos pasos. Empiezas a consumir de joven o no tan joven y tienes una etapa de uso lúdico, por llamarlo, social, ¿no? Pues está socialmente aceptado, no pasa nada. Una cerveza, un vino, un pelotazo de vez en cuando, ¿no? No pasa nada. De ese uso lúdico, a veces, algunas personas, no todas, pasan a lo que es el abuso. Es decir, personas que encontraron una buena sensación con poca sustancia, pasan a consumir mucha sustancia. Y sin embargo, no llegan a conseguir la sensación que tenían al principio. Se produce lo que se llama la tolerancia. Es decir, tolero, el cuerpo es sabio, tolera, metaboliza bien, hablando de alcohol, de otras sustancias ilegales, es el mismo proceso, pero como casi siempre muchas personas empiezan con el alcohol, hablo del alcohol. La tolerancia. Entonces, cuando hay tolerancia, si la búsqueda o el consumo de esa persona es por la búsqueda de aquella sensación, ahí ya tenemos un problema. Y posiblemente de la tolerancia a la dependencia hay una línea muy fina que no avisa. Pongo un ejemplo claro, es un semáforo en verde es puedes tomar y, como dice el eslogan, lo dejo cuando quiera, ¿vale? Luego el semáforo se pone en rojo. No hay un ámbar, no te avisa. No hay un ámbar que te diga, oye, es que te estás pasando, oye, es que tal. No. Es como el embarazo. ¿Estás embarazada o no estás embarazada? Pues ¿eres adicto o no eres adicto? ¿Eres adicta o no eres adicta? Y no hay nada que te avise. Porque tú, por el proceso de consumo, existe un silencio clínico en el cual, pues, aparentemente no hay desastres. Puedes hacer tu trabajo, puedes quedar campeón olímpico, campeón del mundo, pero ya tienes la necesidad de consumir. Así que por eso es tan engañoso todo este tema y por eso hay muchos trabajadores y trabajadoras que dentro del trabajo no se sabe que son adictos o adictas porque a lo mejor tienen un consumo de fin de semana. Pero sería bueno analizar el lunes cuando llegan a trabajar con qué estado de ánimo llegan. Y hay personas que el lunes están muy tristes, según va pasando la semana y llega el jueves y el viernes, son más productivos jueves y viernes, fíjate, porque saben que el sábado van a consumir. Y ellos no saben, porque dicen, yo consumo fin de semana cuando voy por ahí. Entonces, no hay nada que te avise. El semáforo está verde, lo dejas cuando quieras. El semáforo está rojo, necesitas ayuda. ¿De qué forma se le puede ayudar un compañero o un porque ve que un trabajador tiene un problema de adicciones? ¿Qué puede hacer por él? Fíjate qué interesante, porque habría que empezar a ver, digamos, la filosofía de la empresa, ¿no? ¿Cuáles son esos valores? ¿Cuál es esa misión? ¿Cuáles son esos valores que la empresa, digamos, promulga, ¿no? Y si la empresa considera a sus trabajadores y a sus trabajadoras parte de esa empresa, el corazón de esa empresa. Es decir, todos sabemos que las empresas y las personas no son nada, al no ser que sea una empresa robotizada que aún así necesitaría a lo mejor a un programador o un equipo de programadores o programadores informáticos. Entonces, partiendo de la base humana, del hecho de que los seres humanos pues tenemos nuestras virtudes y también tenemos nuestras debilidades y nuestros defectos, pues ¿cómo puede una empresa ayudar a personas que tienen algún trastorno adictivo? Pues dándole la oportunidad de recuperarse. La detección de la adicción no es fácil, porque uno de los primeros síntomas que tiene el adicto o la adicta es el autoengaño, es negar la evidencia de que tiene ese problema, entonces lo va a intentar esconder. Para eso hay una herramienta muy interesante que cualquier psicólogo o psicóloga que trabaje en recursos humanos puede utilizar, que es la entrevista motivacional. Es, yo no te acuso a ti de que tienes un problema, perdón, no te acuso a ti de que estás enfermo, de que estás enferma, entendiendo que la adicción es una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud, ¿vale? Lo que pasa es que es una enfermedad estigmatizada, es decir, tú la tienes porque te has pasado, tú la tienes porque has consumido mucho, tú la tienes porque has probado esa sustancia. Yo rompería una lanza en favor de muchos adictos y muchas adictas, es decir, tú empiezas consumiendo poco y como se produce esa tolerancia y tú no consumes por el sabor, no consumes por el disfrute, como hace otras personas, sino a lo mejor que yo consumía, me pongo como ejemplo, para evadirme de un dolor que sentía, por el divorcio de mis padres, por situaciones de mi vida que no sabía llevar, la tolerancia hace que consuma más. Entonces, yo no soy un adicto por consumir mucho, a lo mejor soy adicto y por eso consumía mucho. Entonces, es bueno no juzgar.
no estigmatizar, no señalar con el dedo, porque a nadie le gusta estar enfermo. Entonces, desde los departamentos de recursos humanos o las personas que tengan esa potestad o esa competencia, deberían hacer esto, entrenarse en la entrevista motivacional para poder hacer llegar al trabajador o a la trabajadora que se ponga en duda. Y diga, oye, pues a lo mejor después de hablar contigo de 3 sesiones o de 6 sesiones, me doy cuenta que tengo que cambiar algo en mi vida y que posiblemente eso que tengo que cambiar es mi relación con el alcohol o mi relación con las sustancias. Porque, oye, hay personas que viven sometidas a muchísimo estrés, que viven incluso bajo una depresión, entonces van al médico, el médico les receta las pastillas milagrosas, pero esas pastillas luego mezcladas con alcohol son más milagrosas todavía porque te evaden de una realidad que no quieres ver y entonces es como una anestesia. Con lo cual, habría que ser empático, o sea, la empresa tiene que tener cierta empatía, no estigmatizar, no señalar con el dedo, no acusar y poder dotar de esos espacios terapéuticos para poder hablar. O sea, de la adicción no se sale con castigos, no se sale con paños calientes tampoco, pero se sale hablando. Y si se puede generar o establecer ciertas áreas, aunque sean fuera de la empresa, porque a lo mejor a los trabajadores, a las trabajadoras no les gusta que, mira, entran en la sala de los adictos, ¿no? Pues oye, una sala aparte, anexa a la empresa, con un equipo terapéutico que ayude a esas personas a llevar su día a día y a mejorar o apartar o terminar su relación con la sustancia, yo creo que sería la mejor forma de una empresa para ayudar a sus trabajadores. Siempre y cuando la empresa quiera a esos trabajadores y a esas trabajadoras, porque no nos olvidemos, yo en la selección española de waterpolo a mí me aguantaron muchas cosas porque era muy bueno, pero a mí con 22 años ya me tenían que haber echado, ¿vale? Entonces, tener esa capacidad de la empresa de, coño, este trabajador, esta trabajadora es el corazón de mi empresa, ¿la voy a recuperar? Pues primero, porque me va a costar menos dinero, va a dejar de faltar menos al trabajo, o sea, va a venir cada día. Va a trabajar de forma más eficaz, más eficiente y va a ser más productiva. Solo os digo una cosa, en Estados Unidos, en un currículum, poner que eres un alcohólico o un adicto rehabilitado es un valor, bien rehabilitado, Ojo, que la recuperación no todas son iguales. Un adicto bien recuperado aporta unos valores a la empresa impresionantes. Disciplina, capacidad de esfuerzo, sobre todo honestidad, transparencia. Son valores muy importantes cuando una persona se recupere que los pueda aportar a la empresa. Lo que me dices, ¿no? ¿Qué puede hacer una empresa? Mirar las cosas de cara y ayudar a esas personas. Oye, que si esas personas no se quieren recuperar, bueno, pues a lo mejor evidentemente la empresa tendrá que tomar sus decisiones, pero al menos darle esa primera o esa segunda oportunidad, porque una persona rescatada de las garras del consumo y de la droga es una persona muy valiosa para cualquier entorno laboral. ¿Qué debe contener o cómo debe ser un plan de prevención en una empresa? Como hemos dicho, lo mejor es tener esa pequeña unidad que pueda dar servicio a esas personas y para evitar este tipo de problemas, yo pienso que lo ideal sería, como decía, ¿no? Dentro de esos valores, de esa misión, de esa visión que tiene la empresa, ¿no? El plan de prevención, hay varios tipos de planes de prevención. Está el plan de prevención específico, que es el típico que se ha hecho siempre, muchas veces, que es, te hablo de las drogas, de lo malas que son, de las consecuencias, etcétera, etcétera. Se ha demostrado que es ineficaz totalmente, sobre todo en personas jóvenes. Personas jóvenes, tú me dices que a mí beber me va a sentar mal y que me va a volver alcohólico y digo, eso te pasará a ti o le pasa a Pedro García Aguado, a mí no me pasa. Entonces, esa prepotencia que tiene el adolescente, ese tipo de prevención o de mensajes, no funciona. Con lo cual yo iría a otro tipo de prevención que se llama prevención inespecífica, que es la que deberíamos empezar a utilizar desde pequeñitos con nuestros hijos, con nuestras hijas, que es la aportación de valores. Es decir, fomentar la autoestima, fomentar la autovaloración positiva, fomentar la cultura del esfuerzo, fomentar la gestión de la frustración, fomentar la inteligencia emocional. Eso puede ayudar a nuestros hijos y a nuestras hijas a crecer de una forma que cuando tengan que decidir, decidan de forma que no se pongan en riesgo. Entonces, en un entorno laboral yo creo que lo que hay que hacer es aflorar esos valores de la empresa para ver cómo las sustancias tóxicas, como las drogas, tanto legales como ilegales, pueden atacar esos valores. Entonces, que los mensajes no sean beber en el entorno laboral es malo, beber en el entorno laboral te puede provocar un accidente de trabajo, sino otro tipo de mensajes que tengan que ver más con la persona que trabaja en esta empresa es importante para nosotros. No dejes que nada cambie eso. Si puedes evitar el venir habiendo consumido, te aportará mucha más, mejor relación con los demás. Este tipo de mensajes ayudan mucho más a que los trabajadores y las trabajadoras
se conciencien. Nunca estar con la espada de Damocles encima. Si vienes consumiendo, te vamos a expulsar. No, no, oye, pues en esta empresa se ayuda a las personas que lo solicitan. En esta empresa tenemos capacidad de empatía para ayudarte a superar tus dificultades. Todo ese tipo de cosas yo creo que son más importantes que no el hecho de, pues eso, poner que las drogas son malas y que como consumas te vamos a sancionar. Algunas empresas tienen recogidos en sus convenios colectivos la posibilidad de que puedan hacer test de detección de drogas a sus trabajadores, bien de forma periódica o aleatoria, un poco como se determine, ¿no? ¿Qué ventajas y qué inconvenientes tiene esta medida y si realmente es eficaz y ayuda a prevenir las adicciones, ¿no? Hay que entender que la persona adicta no se droga por placer. La persona adicta ha perdido la voluntad, eso que te dice, no, esto se sale con fuerza de voluntad, no, no. La persona adicta ha perdido la voluntad de no consumir, es decir, necesita un proceso de recuperación para no consumir. Entonces, yo pongo lo que me pasaba a mí cuando era profesional del waterpolo. Yo sabía que en la Copa del Rey, la final de la Liga y a lo mejor alguna sorpresa o en algún torneo internacional había un control. Yo me dosificaba y decía, pues estoy 2 semanas sin consumir, llegaba al control y evidentemente daba negativo. ¿Eso me ayudaba? No me ayudaba. Entonces, tenemos que ver este tipo de controles, cuál es su objetivo. ¿Es un objetivo sancionador? Bueno, sí, ayudará a la empresa a parar el consumo, pero no ayudará al trabajador o la trabajadora. ¿Es un objetivo para prevenir los accidentes, riesgos laborales y así evitar, por ejemplo, el pago de costosos seguros y demás? Pues bueno, va mirando ese control, digamos, ese análisis de doping, iba a decir, ese análisis de drogas, a que la empresa no tenga que pagar unos seguros muy altos por riesgos laborales, por ejemplo. Sin embargo, si el objetivo de ese análisis es terapéutico, es decir, yo detecto que alguien repetidas veces, en varias veces, me ha dado positivo, buscaré un programa de ayuda para esa persona. Entonces, la empresa que hace este tipo de cosas, yo no sé legalmente si se puede, si está en los convenios, evidentemente se puede, pero que el objetivo sea ese, que sea un objetivo terapéutico, no sea ni el objetivo sancionador ni el objetivo de, bueno, de esta forma yo me ahorro dinero, evidentemente limitando los riesgos laborales, ¿no? Los accidentes laborales. Con lo cual, yo lo vería bien siempre y cuando, como te digo, el objetivo de ese análisis sea ayudar al trabajador o a la trabajadora que está pasando por algún problema. Y luego también, una vez se da positivo, saber si ese positivo es recurrente, es decir, a lo mejor es un consumo esporádico, es un consumo de una noche loca o has salido un domingo, trabajas al día siguiente y todavía tu cuerpo no metabolizó el alcohol y das positivo en alcohol, ¿no? O sea, que hay que tener también cuidado con ese tipo de cosas, ¿no? Ahora das positivo, eres un drogadicto, eres una drogadicta, ¿no? Ver de esos positivos cuáles de ellos o cuáles de ellas necesitan ayuda y acompañamiento. Yo, si es por este motivo, lo veo bien, siempre y cuando sea para ayudar. ¿Cómo se puede abordar? Es decir, una vez que empieza ya la etapa laboral, esos jóvenes empiezan en su etapa laboral, ¿cómo se puede abordar ese tipo de adicciones? Se llaman adicciones comportamentales. Están ya definidas de esta manera. La Organización Mundial de la Salud ya las está metiendo en el libro de los diagnósticos. El abordaje es exactamente el mismo, que el de un adicto a sustancias. Es exactamente igual. Cuando retiras, por ejemplo, si es alguien adicto a estos chats de redes sociales y demás, cuando retiras el estímulo, síndrome de abstinencia, sudores, agresividad, depresión, somatizaciones físicas, es increíble. Es una pasada. Entonces, la idea de esta prevención sería, desde pequeñitos, volvemos a lo de siempre, ¿no? Desde pequeñitos, horarios, normas, límites bien específicos sobre los contenidos y horas que se usan. También entender la personalidad de cada uno, de cada una. No todo el mundo va a tener esa necesidad de aceptación, ¿no? Me centro en redes sociales. Las redes sociales tienen que ver con eso, ¿no? Yo voy publicando cosas, me van dando like, voy teniendo reconocimiento, entonces vivo de esa necesidad del refuerzo, del like. Entonces, si yo estoy en el horario de trabajo y no estoy viendo mi teléfono, no estoy tal, tengo que analizar a esa persona psicológicamente para ver cómo ayudarle a vivir sin la necesidad de eso. Ludopatías. Las ludopatías, evidentemente, alejarles absolutamente de cualquier terminal que puedan utilizar para jugar y muchísima depresión por debajo, ¿eh? O sea, la persona, los jugadores, los ludópatas, aunque parezca mentira, lo que he aprendido yo es que no están enganchados a la victoria, al subidón de la ganancia, no.
lo que te engancha lamentablemente es la pérdida, porque se activan muchas más áreas del cerebro para ver cómo puedo recuperar ese dinero, que es curioso. Con un escáner tomográfico de estos, se vio cómo el cerebro de un adicto se activaban más áreas del cerebro cuando perdía que cuando ganaba. Fijaros la dificultad que tiene. Y luego el tema de los videojuegos, chavales y chavalas jóvenes, bueno, las chavalas no tanto, yo creo que más los chavales, detrás de ese comportamiento adictivo hay una serie de trastornos de personalidad importantes. Yo me acuerdo que en Hermano Mayor tratamos un caso de un chico que estaba enganchado a un juego, no sé si era el Minecraft, que es un juego con unas definiciones y una realidad lamentable, son cubos. Pero él era un líder en ese juego y dirigía un equipo de personas de todo el mundo, con lo cual él, que en la vida normal no se sentía bien consigo mismo, él pensaba que no era nadie, a través del juego era un líder. O sea, imaginaros cómo era para él cuando yo le sacaba del juego, le quité el ordenador, le dejé desnudo. Entonces, eso es lo que le puede pasar a una persona de estas jóvenes que se incorpora al mercado laboral y traen esos trastornos. O sea, habría que entender cuál es su personalidad, cuáles son sus carencias, qué le está ocurriendo para poder potenciar eso dentro del entorno laboral y que lo que es su adicción o su comportamental al juego, etcétera, etcétera, no le traiga problemas. Eso en videojuegos, pero en ludopatía y en ludopatía sobre todo hay que hacer terapia, mucha terapia. En ludopatía hay que hacer terapia como si de una sustancia se tratara. Lo de los videojuegos y redes sociales yo creo que son más aspectos a tratar desde la psicología y que se puede ayudar mucho a las personas a que encuentren la autoestima suficiente para no necesitar estar consultando sus redes sociales o estar en el videojuego conectados siendo los líderes.